Bueno, a la hora de lanzar mi hoja de datos a la impresora, dependiendo del escalado que la hayamos definido, pues lógicamente en nuestra vista previa ya vemos que pues, ocupará la primera hoja en todo lo posible y utilizará las hojas que sean necesarias, pues dependiendo de la escala que tengamos definida, del tamaño de papel, los márgenes, etcétera, como ya conocemos. Bueno, me puede resultar de interés conocer que podríamos insertar un salto de página exactamente en el punto que nosotros quisiéramos. Por ejemplo, nuestra hoja de cálculo está definida con unos conceptos, tenemos aquí unos indicadores que están relativos a, hay un título aquí que dice comercio, y llega un momento que empiezan otros que son de energía. Tenemos comercio y vemos que aquí hay otros que son relativos a energía. Claro, podría ocurrir que a mí me interesara pues cortar por ahí la página, es decir, que los de comercio estuvieran en la primera hoja, al tamaño que sea, y los de energía estuvieran en la siguiente. Esto, lógicamente, si lo tengo que hacer variando la escala, pues lógicamente no voy a conseguir hacerlo fácilmente, al 80%, al 90%, al 85% tendría que ir probando. Entonces, lo más sencillo en estos casos es saber que disponemos de una opción que es insertar un salto de página. Esto lo tenemos en diseño de la página, saltos. Bien, entonces cuando nosotros desplegamos aquí este pequeñito menú, nos dice que insertemos un salto de página. ¿Dónde? Insertemos un salto de página en la celda actual. O sea, cuando yo selecciono insertar salto de página, es muy importante saber en qué celda estoy posicionado. Estoy posicionando en la A46, quiere esto decir que cuando yo inserte aquí el salto de página, la celda A46 estará al principio de la página siguiente, siempre que no sea la A1, lógicamente. ¿Vale? Quiere esto decir que yo cuando acepte este salto de página ya vemos que me ha puesto unas líneas discontinuas justo delante de la celda que yo tenía estaba situado. Entonces, lógicamente, ahora al ver la vista previa, pues ya vemos que efectivamente tenemos los datos de comercio en esta página, los datos a partir de los datos de energía en esta otra página. Entonces ya lo tenemos, exactamente hemos cortado por donde nosotros queríamos. Lo mismo puede ocurrir con las verticales, es decir, nosotros tenemos que la primera página que tenemos unos años, 81, 82, 84, 85, y resulta que el primer corte pues me vendrá a saber dónde ocupe el corte correspondiente. Bueno, puede ocurrir que a mí me interese, por ejemplo, tener a partir de determinado año, me interese tenerlo en página siguiente, por ejemplo, a partir del 86 y ahí ya por decenios. Pues entonces yo lo que hago es insertar un salto de página en esta posición y entonces vemos que el año 86 será el primero de una página nueva. ¿Por qué? Porque yo es lo que quiero representar en este caso. Bueno, pues si nos vamos aquí, archivo, imprimir, vemos que tendremos aquí una serie de años, pero que el 86 será el primero de la siguiente página. Esto podría ir haciéndolo y, por ejemplo, por lustros o por la cantidad de años que a mí me interese. Si yo quiero hacerlo cada 5 años y resulta que caben 6, lógicamente irán poniendo 6 y el lustro se irá decalando poco a poco. Puede ser que a mí no me interese, entonces yo tengo siempre control sobre ello por medio de poner los saltos de página. Bueno, en cualquier caso, cuando tengo los saltos de página puedo seguir cambiando, etcétera, y puede resultar que no me interesen, puedo intentar cambiarlos, pero bueno, siempre podemos restablecer todos los saltos de página, que lo que hace es quitarlos todos, o bien situarme donde está un salto determinado y puedo quitar solamente este salto de página, se me conserva el otro, o bien ya de una vez puedo restablecerlos todos y dejo la página pues como la tenía al principio.